Bien, como dijo Esteban, mi presentación se llama No podemos exigir, autoconstrucción, ciudadanía y migración en Santiago. Y esta presentación se enmarca en un proyecto Fondesit regular que estamos haciendo. De hecho, Carol Chan, profesora también de la Universidad Mayor, es coinvestigadora, así como también Carolina Ramírez. Un proyecto Fondesit de 3 años, estamos empezando el segundo año. Y ahí les voy a contar un poco más sobre el proyecto y en específico sobre esta presentación. Bueno, el proyecto le pusimos CIVIM, Ciudadanía, Vivienda y Migración. El nombre real es un poco más largo, un poco más aburrido, podríamos decir. Entonces, ¿de qué se trata este proyecto en términos muy generales? Lo que nos interesa es ver de qué forma la producción de distintos espacios residenciales permite la construcción y reconocimiento de los migrantes y las migrantes como ciudadanos, básicamente como agentes capaces de demandar derechos al Estado. Y nos proponemos hacer una etnografía multisituada comparativa en 3 espacios residenciales. Por un lado, el campamento, este asentamiento informal, entre comillas, irregular, autoconstruido. Segundo espacio, conventillo, las viviendas subdivididas en el centro de la ciudad. Y el tercer espacio son los edificios en altura, como una forma propia de una urbanización neoliberal, también ubicada en los centros de las ciudades. Y la idea es hacer una investigación, en un inicio era esta la idea, 1 año por cada uno de estos espacios, pero como les voy a contar ahora, la verdad hemos dedicado más tiempo al campamento porque estamos investigando un caso específico en Santiago de un campamento muy, muy grande, muy complejo y que cada día se transforma producto de la prácticas de autoconstrucción de los migrantes. ¿Qué es lo que en este proyecto nos proponemos analizar en específicos? 2 eventos de la vida cotidiana de los migrantes. Primero, las prácticas residenciales, esto es, las acciones por las cuales estos agentes construyen material y simbólicamente, a nivel individual o colectivo, la vivienda y el barrio. Y por otro, su participación en las tecnologías de gobierno según lo define Aiguaón, que son aquellos dominios públicos y privados a través de los cuales el Estado busca infundir cierta racionalidad a los sujetos, ya en este caso los migrantes, con el fin de transformarlos en ciudadanos. Voy a poner la hora para no pasarme mucho. Porque pensamos que a través justamente de estas tecnologías de gobierno podemos indagar en la racionalidad que está detrás de estos programas públicos, para ver, públicos y privados también, para ver de qué forma los ciudadanos incorporan, perdón, los migrantes incorporan una racionalidad específica o una ética específica de una ciudadanía neoliberal. La metodología brevemente, antes de pasar a describir la presentación. Es un proyecto de 3 años, como les conté. Principalmente utilizamos etnografía, ¿ya? Hacemos observación participante en estos distintos espacios. El equipo está conformado casi exclusivamente por antropólogos y la socióloga que está también hace etnografía. También entrevistas etnográficas a informantes clave, particularmente gente que está vinculada al ámbito de las políticas públicas o organizaciones de asistencia a migrantes. Y la tercera herramienta, entrevistas etnográficas a migrantes. Son 3 barrios y nos proponemos en un comienzo hacer 15 entrevistas por barrio. Bien, como les contaba Esteban, en esta presentación me interesa en particular entender de qué forma la autoconstrucción es un vehículo para la transformación de los migrantes en ciudadanos, y para eso entendemos la autoconstrucción como una forma que nos permite iluminar ciertas prácticas y discursos de ciudadanía, ¿ya? La foto que les muestro ahí a la derecha es el campamento Nuevo Amanecer en Cerrillo, que es el caso de estudio que que voy a mostrar ahora, ¿ya? Y me gustaría partir con la cita que da origen al título de esta presentación, una ciudadana colombiana, una residente colombiana del campamento. Dice: yo pienso que lo que da la municipalidad se refiere es de voluntad. No podemos exigir. Nosotros somos personas que somos extranjeras. Dejamos nuestro país. ¿Y cómo vamos nosotros a exigir si no somos de aquí? ¿Cómo va a llegar a exigir? Exigir. Nosotros no somos de aquí. Elegí esta cita para comenzar porque creo que demarca bien un problema en general en toda la literatura sobre la ciudadanía, que tiene que ver con entender este concepto como un sistema de distribución de derechos y como un concepto también que nos remite siempre al problema de la pertenencia. Básicamente las comunidades políticas definen quiénes son miembros de la comunidad y quiénes no,
Y en el caso actual del mundo occidental, en todo el mundo en realidad, que la ciudadanía se define nacionalmente, parece bien evidente que los migrantes internacionales están fuera de la comunidad política, por lo cual no pueden acceder a ciertos derechos, ¿ya? Entonces la pregunta que me interesa responder acá es, bueno, ¿de qué forma la producción o la autoconstrucción más bien de un barrio en Santiago, un campamento, que es una modalidad histórica por la cual los sectores populares han accedido a la vivienda, es también una forma para construir ciudadanos, ¿ya? En el entendido en que permite generar nuevas formas de pertenencia. Voy a hablar primero de unos datos del contexto. Lo más evidente y lo que todos sabemos es que en Chile la migración ha aumentado importantemente en los últimos años. Actualmente se cifra aproximadamente en 1,5 millones de personas extranjeras que viven en Chile, lo que equivale aproximadamente al 8% de la población nacional, que es una cantidad muy, muy importante, pensando que, no sé, dicha cifra no alcanzaba el 1%, algo así, hace 20 años atrás, ¿ya? Es un crecimiento que se ha dado especialmente en la última década a partir de países de América Latina, ya Venezuela, como migración más reciente, Perú como una migración ya más consolidada, pero también países del Caribe, como Haití y República Dominicana. Eso como primer elemento de contexto. El segundo elemento de contexto que explica el alza de los campamentos es la crisis de vivienda que estamos viviendo actualmente, ¿ya? La crisis de vivienda, hay que decirlo, no comienza únicamente con la pandemia, o sea, viene de mucho antes, del año 2015, al menos que hay un aumento sostenido en el déficit habitacional, entendió este como el número de viviendas requeridas para albergar a todas las personas que no cuentan con esta o que su vivienda está irrecuperable, ¿ya? Ahí se cuentan los allegados, se cuentan las personas de campamento, los que tienen vivienda irrecuperable, etcétera. Generalmente, desde los 90 para adelante, la cifra más importante de personas que están dentro del déficit son los allegados. Pero como vamos a ver ahora en esta presentación, las personas que viven en campamento han aumentado también significativamente, especialmente en los últimos 5 años, ¿ya? El año 2017 teníamos cerca de 500.000 personas sin vivienda, ese era el déficit. Y actualmente, especialmente post pandemia o durante la pandemia en realidad, esa cifra alcanza a lo menos a 650.000 viviendas. No hay datos oficiales, pero las estimaciones dicen que bordea más o menos ese número. La otra vez leí un reporte de la Cámara Chilena de la Construcción y cifraba este número en 100.000 viviendas más. O sea, sobre 700.000 personas, perdón, viviendas son las que faltan para cumplir el déficit, que como vemos llegó a su punto más bajo el año 2015 aproximadamente, en 391.000 unidades. Pero ahora estamos en 650.000 a lo menos. Bueno, y aquí ustedes ven el titular, el presidente Boric anunció la construcción de 65.000 viviendas dignas, y que es una cantidad importante. O sea, el mismo programa de gobierno proponía 60.000 viviendas por año, algo así, y que es una cifra que hace varios años que no se alcanza. El gobierno de Piñera, por lo que entiendo, construyó cerca de 20.000, 25.000 viviendas por año, lo cual hace, digamos, complicado pensar que se va a alcanzar a lograr esta meta de sobre 200.000 unidades. Y si se logra, aún queda un bache importante para resolver el problema habitacional que está creciendo. Y esto ha traído consigo la mayor presencia de familias en los campamentos. Lo interesante del fenómeno de la autoconstrucción en los campamentos es que Chile fue un caso exitoso durante mucho tiempo como un país que logró reducir el número de personas viviendo informalmente. La cifra más baja, al menos en el último año, creo que fue antes del 2011 incluso, 2007 creo que se llegó a poco menos de 20.000 unidades, perdón, de 20.000 familias viviendo en campamentos, aumenta por el terremoto del 2010, pero el salto más importante se da desde el 2019, cuando habían 47.000 familias viviendo en campamentos, al 2021, que esa cifra llegó a los 81.000, ¿ya? Sabemos un crecimiento sostenido en las personas que viven en campamentos, el número de familias. Y también lo que llama la atención importantemente en las cifras actuales es que el 30% de las personas que viven, de las familias, perdón, que viven en los campamentos son de origen extranjero. Y esa cifra es mucho más importante en regiones como Antofagasta, donde llegamos al 66%,
y la RM, la región metropolitana, donde la cifra es casi 57%. O sea, en Santiago más de la mitad de las familias que viven en campamento son de origen extranjero, lo cual genera una enorme dificultad en términos analíticos para entender este fenómeno, porque desde mi punto de vista, el campamento que estamos viendo en la actualidad es completamente distinto al que ha existido históricamente en Chile, ¿ya? Y que hace muy difícil, pienso yo, la resolución de este, entre comillas, problema, porque históricamente el campamento fue una estrategia de los sectores populares para acceder a las políticas estatales, para acceder al suelo en propiedad. En los años 90 habían, y todavía existen programas específicos para cerrar campamentos, entonces las personas chilenas que estaban en esta condición podían acceder más fácilmente a estos programas en la medida en que estaban viviendo en la informalidad. Pero como les digo, eso se ve mucho más complicado o complejizado en el caso de los migrantes porque muchos de ellos están en situación irregular, muchos de ellos no cuentan con la residencia o con la permanencia definitiva para postular a subsidios, etcétera. O derechamente no saben de subsidios o no les interesa postular a subsidios. También como una forma de contextualizar más históricamente el fenómeno de los campamentos. Como les dije, Chile históricamente y todos los países de la región en realidad han tenido distintas formas de autoconstrucción, ¿ya? En el caso de Chile, ustedes recordarán o sabrán, en los 50 a esta forma de ocupación del espacio se les llamaba población callampa, que era un término bastante despectivo. Pero una vez que emerge el movimiento de pobladores en los 50, 60 y especialmente en los 70, eh, la ocupación irregular del espacio se transforma en una estrategia política de ciertos sectores de la sociedad para primero acceder al suelo y reivindicar el derecho a la vivienda, ¿ya? En un contexto de politización de los sectores populares, como dije, entonces el campamento es, digamos, una estrategia política, ¿ya? De hecho, por eso se pasa del nombre de población callampa, que era un término que estigmatizaba, a la idea de campamento que aludía a esta cuestión del campamento guerrillero. Porque se entiende que el campamento es una instancia de politización de los pobres, representa las capacidades organizativas de los pobres, etcétera, lo que se debe de manifiesto en este plano que estoy poniendo acá, este mapa. Mapa de Santiago del 71, donde se muestra los 338 campamentos que había en ese momento, lo que equivalía a 450.000 personas, que es aproximadamente 75.000 familias, si no me equivoco, en ese momento. Es interesante esta cifra porque actualmente, como dije recién, hay 81.000 familias viviendo en todo Chile, en campamentos, al menos. Esa es la última cifra que tenemos. En 71 habían casi 80.000 familias viviendo solo en Santiago, ¿ya? Y el número de campamentos era mucho mayor. Y si ustedes hacen un acercamiento a estos campamentos, podrán ver que los nombres de los campamentos aludían siempre a figuras de izquierda, tenían eslogan revolucionario, etcétera, porque, insisto, el campamento era visto como una forma politizada y organizada de reivindicar ciertos derechos, o sea, básicamente construir ciudadanías a través de la autoconstrucción. Les pongo algunos ejemplos de los campamentos de los 70, que fueron muy icónicos en su momento por los altos niveles de organización, como el campamento Nueva Habana en La Florida, actual población Nuevo Amanecer, campamento Fidel Ernesto en Las Condes, que pertenecía al MIR, el campamento Che Guevara en Lo Prado, ¿ya? Se volvió el nombre de la población actualmente del campamento Che Guevara, me voy a acordar pronto. De hecho, este mapa es interesante porque en un contexto menos represivo, los pobladores tuvieron la posibilidad de tomarse terrenos en el barrio alto, ¿ya? Y así lo hicieron. O sea, si Santiago tuvo alguna vez o redujo importantemente los niveles de segregación, fue justamente a través de los campamentos que se integraron en el barrio alto, como el campamento Fidel Ernesto, como el campamento Ho Chi Minh, etcétera. Vamos a hacer un salto importante en términos temporales hasta la actualidad, ¿ya? Los campamentos, como dije recién, han reemergido con fuerza, especialmente en los últimos 5 años, y no presentan necesariamente las mismas características que los campamentos del pasado. Si bien hay campamentos que tienen como esta herencia del movimiento de pobladores, como el campamento Dignidad en la Florida, campamento Violeta Parra en Cerro Navia, que interesantemente había un campamento Violeta Parra también en Barrancas en ese entonces, que se formó el 69, si no me equivoco. Ahí se recuperan los nombres también como una forma de reivindicar ciertos próceres de izquierda, ciertas ideas de izquierda.
Pero también tenemos campamentos como el que les voy a mostrar a continuación, que se alejan un poco de esta lógica, porque no necesariamente responden a este ideal más organizativo que en algún momento refirió el campamento. Este es un artículo que salió hace muy poco, de Alegría y Dobay, donde ellos hacen una distinción entre los espacios informales y informal mix, dicen ellos. Y ambos refieren básicamente a campamentos, pero el informal mix tiene un patrón de loteo un poco más regular, ya un trazado más regular. En términos morfológicos sería distinto al este espacio informal en rojo, que es, entre comillas, más desorganizado, más caótico, si se quiere. Como sea, este mapa nos ayuda a localizar en rojo y en naranjo aquellos campamentos que están actualmente en Santiago, que como ustedes podrán notar, en comparación con el mapa anterior que les mostré, es muy inferior, ¿ya? Según el catastro del techo, cerca de 20.000 familias viven en Santiago actualmente en campamento, pero mi impresión es que, bueno, ese catastro se hizo el 2021, 2020-2021, probablemente esa cifra va a subir, ¿ya? Está claro que va a subir. Y también otra cuestión que es característica de esta revergencia de los campamentos es que hay campamentos que son mucho más grandes que los de antes, ¿ya? En un contexto de repliegue de los campamentos, el año 90 y particularmente durante los 2000, los campamentos que emergían eran muy pequeños, 20 familias, 15 familias, etcétera. Y ahora actualmente estamos viendo campamentos con sobre 1000 familias, 1500, 1800, etcétera. Como el campamento del que les voy a hablar un rato más, que es justamente el que está ahí en la mancha roja más importante. Hay una foto del campamento Un Nuevo Amanecer de Cerrillos. Entonces, ¿qué tipo de ciudadanía emerge entre las personas migrantes que autoconstruyen sus espacios residenciales? ¿Ya? Esa es la pregunta que engloba mi presentación y que voy a intentar responder en el transcurso de esta presentación. Primero, un concepto general, ahí lo voy a pasar más en específico, pero la ciudadanía hay que entenderla siempre como un sistema de distribución de derechos, ¿ya? Y como un concepto que alude a las formas de pertenencia que establecen la sociedad, ¿ya? Y la autoconstrucción, también voy a hablar más en profundidad después, la entiendo como una práctica de placemaking, básicamente construcción del lugar, que es lo más evidente, digamos, la gente urbaniza un sector, le da un valor de uso a eso, etcétera, pero también self-making, o sea, al mismo tiempo que la gente está construyendo su vivienda, sus barrios, está construyendo su subjetividad, y en el caso del migrante podríamos decir, está construyendo nuevas formas de pertenencia en un contexto en que no son reconocidos como ciudadanos, por la diferencia nacional que existe. Vamos a una especie de marco conceptual. Ciudadanía. Aquí sigo a Nancy Postero, una antropóloga norteamericana que ha hecho trabajos importantes en Bolivia, y ella dice que la ciudadanía refiere siempre a la relación entre individuos y grupos con el Estado, ¿ya? Y esa relación depende siempre en cómo las sociedades responden a la cuestión o a la pregunta fundamental por la pertenencia, ¿ya? En términos muy simples, quiénes pertenecen a la sociedad, a la comunidad política y quiénes no, ¿ya? Y eso, por supuesto, nos lleva a pensar en ciertas formas de membresía política, ciertos derechos y obligaciones que tienen las personas, quién califica como ciudadano, etcétera. Y a propósito de lo que estamos viendo en Chile, estamos justamente redefiniendo eso, las formas de pertenencia en el caso chileno, con esta nueva constitución. Por lo tanto, podemos entender la ciudadanía como un sistema regulatorio a través de la cual las comunidades políticas administran las diferencias internas con el fin de consolidar los proyectos identitarios. Todas las sociedades son diversas, ¿ya? Todas tienen conflictos internos y hay que administrarlos de alguna forma. Y la ciudadanía, como este sistema o este régimen que distribuye derechos entre los miembros, es una forma de apaciguar esos conflictos, ¿ya? Aquí subrayo comunidad política porque ustedes sabrán históricamente el Estado-Nación es un invento, digamos, más o menos reciente, ¿ya? Antiguamente no había Estado-Nación, pero sí habían otras formas de comunidades políticas, siendo el caso tal vez más emblemático la polis griega. Ahí la ciudadanía estaba definida por la pertenencia a la ciudad, ¿ya? Y no necesariamente existía el Estado-Nación en ese momento, ¿ya? Y esto también se los pongo ahí para decir que, si bien en términos históricos actualmente prima la ciudadanía nacional, eso no quiere decir que siempre va a ser así, o que necesariamente tenga que ser así.
se pueden enseñar otras formas de comunidades políticas también. Como lo anticipé antes, por lo tanto, si decimos que la ciudadanía habló de un sistema que regula las diferencias dentro de las comunidades, perdón, de las comunidades políticas, por lo tanto, opera siempre con una lógica de inclusión y exclusión, en la medida en que establece criterios de membresía política, ¿ya? Que delimitan quiénes son los ciudadanos y qué derechos pueden optar los ciudadanos. Y el criterio actualmente es el criterio nacional, ¿ya? Insisto, interesante ver la nueva constitución para ver cómo define eso, ¿ya? Quiénes son los ciudadanos de Chile, o quienes pueden tener derecho, por ejemplo, político al voto, una vez que no sean los, o una vez que se expanda este derecho a otras personas que no necesariamente hayan nacido en Chile, etcétera. Algo que también mencioné, la ciudadanía, por lo tanto, alude siempre a la relación entre el individuo y la comunidad política, que es una relación que está enmarcada en administrar o resolver el problema de la pertenencia, y que al mismo tiempo, como subrayé acá, en esta última idea, conlleva siempre la construcción históricamente situada de sujetos. O sea, básicamente, históricamente se definen qué tipo de sujetos, guión ciudadanos, son aquellos que van a formar parte de un régimen específico de la ciudadanía. En el neoliberalismo, como han dicho muchos antropólogos y antropólogas, y también bueno, sociólogos y otras disciplinas también, en el neoliberalismo los proyectos de ciudadanía tienden a gobernar, con esta idea Foucaultiana de gobierno, tienden a gobernar a través de la libertad de los ciudadanos. Esto quiere decir que más que estar basados en la disciplina y el control, los proyectos neoliberales de ciudadanía buscan infundir valores en los ciudadanos como la libertad, la autosuficiencia, la autonomía, con el fin de que ellos mismos definan su conducta. Como dice Foucault, para que ellos conduzcan su conducta, gobiernen su conducta, ¿ya? Y en ese sentido, aquí yo sí voy para decir que la ciudadanía entonces opera como un proceso simultáneo de self-making, que tiene que ver con una autoformación del yo, una autoformación ética del propio individuo a través de sus prácticas cotidianas, prácticas que tienen que ver con la regulación, como dijera, sea la autonomía, la autosuficiencia, y también con un being made, básicamente una interjección de una ética de la autorregulación que está presente, por ejemplo, en las políticas públicas. O sea, en el caso de la vivienda es muy evidente esto, porque a los pobres se les obliga, por ejemplo, a ahorrar, ¿ya? Y hay una forma también de buscar la autorregulación. O sea, los pobres que quieren postular a la vivienda están forzados a someterse a este sistema de ahorro familiar, individual, en el cual está sujeto, o digamos, a través del cual se sujeta la posibilidad de acceder a la vivienda. Quienes no lo hagan no pueden acceder a la vivienda, ¿ya? Y que los programas de transferencia condicionada en política pública son reconocidos por eso, ¿ya? Especialmente una vez que se instala el sistema neoliberal en Chile. En términos de discusión teórica, siempre hay un debate en torno a la ciudadanía respecto a si es un estatus o una práctica. La ciudadanía nacional, en tanto una expresión de la ciudadanía liberal imperial, dice Michael Walzer, es un estatus a través del cual los estados-naciones ejercen su soberanía territorial. ¿Por qué dice él es liberal imperial? Por ejemplo, el Imperio Romano, ¿cómo se expandía? ¿Cómo expandía sus territorios? Asignando masivamente el estatus de ciudadano. Entonces llegaba a colonizar pueblos bárbaros, los reconocía como ciudadanos romanos, y por lo tanto ejercía territorialmente una soberanía en aquellos sectores que no estaban antes dentro del imperio. De manera similar, el Estado-Nación moderna opera igualmente así, en el sentido en que controla territorialmente un espacio a través de la asignación también del estatus de ciudadano, que es un estatus que se entiende como universal. Todos quienes nacen en ciertos espacios o tienen la posibilidad de acceder al estatus de ciudadanía. Marshall, un sociólogo clásico de la ciudadanía, él dice: la ciudadanía es un estatus que se otorga a los que son miembros de pleno derecho de una comunidad. Todos los que poseen este estatus son iguales en lo que refiere a los derechos y los deberes que implica. La pregunta ¿es solo un estatus la ciudadanía? Y hay muchos autores que dicen que no, autoras y autores, ¿ya? Que si bien tiene una definición de estatus porque hay un reconocimiento formal del Estado sobre ciertos individuos que son reconocidos como ciudadanos, eso no quiere decir que la ciudadanía se reduzca solo a ese reconocimiento, porque también hay prácticas cotidianas de reivindicación de derechos que trascienden y desbordan
la mera enunciación formal de los derechos, por ejemplo. Y en el caso de la vivienda es bien evidente, o sea, hasta hoy Chile no tiene ninguna, nunca ha reconocido formalmente el derecho a la vivienda, pero sin embargo, a través de la historia, especialmente a mediados del siglo XX, los sectores populares organizados en torno al movimiento de pobladores lograron posicionar la vivienda como un derecho, a través de la reivindicación de la misma. Y el campamento, en algún momento, como dije recién, fue justamente el espacio a través del cual los pobres pusieron sobre la mesa el derecho a la vivienda, aunque no haya estado reconocido. Entonces también es importante no sacralizar, digamos, los textos, porque claramente las prácticas de ciudadanía desbordan cualquier tipo de enunciación más formal. Bueno, y algo también dice Benadas, una antropóloga, que los reclamos por la ciudadanía no siempre están embarcados dentro de los procesos o la formulación legal. Y yo creo que el caso de los campamentos y de la autoconstrucción es bien evidente eso, porque a pesar de que es una práctica, entre comillas, ilegal o irregular, tomarse un terreno, apropiarse del terreno, urbanizar, muchas veces sin consentimiento del Estado, etcétera, aún así el Estado intenta reconocer eso a posteriori y asigna ciertos derechos de propiedad sobre el suelo, etcétera, a aquellas personas que han incurrido en esa práctica. Y eso es un fenómeno que se da extensivamente en todo el sur global, ya en África, en la India, en América Latina, qué decir. Hay ciudades completas que en sus periferias han sido autoconstruidas por los pobladores y las pobladoras. Bien, vamos ahora al concepto de autoconstrucción. La autoconstrucción forma parte de lo que Teresa Caldeira, una antropóloga brasileña, llama urbanización periférica, ¿ya? Y la urbanización periférica es un modo de producir el espacio que tiene 4 características. Aquí voy a pasar un poco rápido. Primero, opera con una forma específica de agencia y temporalidad. La autoconstrucción es un proceso que se da prolongadamente en el tiempo. Ya dice ella, las personas que se construyen están constantemente renovando sus casas, y ustedes lo pueden ver si van a una población autoconstruida en Santiago, se dan cuenta que las casas están en constante renovación, porque generalmente las casas, más que contener la vida familiar, podríamos decir, se van adecuando a las transformaciones de la propia familia. O sea, un hijo se empareja con alguien y tienen otro hijo y hay que hacerle una pieza para acomodarlo en el patio de la casa. O sea, se sigue autoconstruyendo todo el rato. Hay una relación transversa con las lógicas oficiales, con el Estado y el mercado. El Estado y el mercado siempre están presentes en los espacios autoconstruidos. Muchas veces llegan más tardíamente, pero esto no quiere decir que la construcción o la autoconstrucción se dé completamente autónoma por parte de los sujetos que autoconstruyen, ¿ya? El Estado siempre tiende a reconocer la autoconstrucción, ¿ya? Insisto, esto no quiere decir que el Estado no esté presente. Un tercer elemento que es muy importante para la presentación, a través de la autoconstrucción, dice Caldeira y muchos otros, Holston, etc., los autoconstructores son capaces de internalizar un lenguaje de derechos y reivindicar derechos al Estado. Entonces la autoconstrucción viene de la mano con la emergencia de nuevas ciudadanías, de nuevas demandas, nuevas contestaciones, etc. Y como dije recién, el caso de la vivienda es paradigmático. O sea, el derecho a la vivienda emerge como derecho justamente a través de la autoconstrucción, ¿ya? No sé si emerge, pero se consolida y se despliega esta demanda general por derechos urbanos a través de la autoconstrucción. El cuarto elemento crea ciudades altamente desiguales y heterogéneas, en la medida en que se establecen jerarquías espaciales dentro de los núcleos urbanos. Un segundo elemento de la urbanización periférica, no se da ni se despliega de manera única, homogénea en todo el mundo, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de Chile, la autoconstrucción siempre estuvo de alguna forma tutelada por el Estado, y de hecho hubo políticas de viviendas, como la Operación Sitio de Frei, que fomentaron la autoconstrucción. Y eso no ocurre en otros países. Por ejemplo, en Brasil, que el caso que ve Caldeira y Holston y muchos otros, la autoconstrucción fue una práctica mucho más autónoma, sin tanta intromisión del Estado, sino hasta el momento de regularizar, ¿ya? Acá no, o sea, como dije recién, la Operación Sitio, de hecho, asignaba, le entregaba a los pobladores materiales para la construcción y ellos mismos erigían sus casas. ¿Qué es lo principal de la autoconstrucción? Dice Caldera, es que los agentes de la urbanización son los mismos pobladores y pobladoras, los mismos ocupantes del espacio, los mismos residentes. Ellos no llegan a habitar espacios que ya están construidos, no llegan a consumir espacio, sino que son los productores del espacio, ¿ya?
Y ella utiliza el concepto de autoconstrucción, que es el concepto que más comúnmente se utiliza en América Latina. ¿Qué implica la autoconstrucción? Dice la autoconstrucción siempre tiene que ver con una improvisación y un bricolaje, esta idea de como un pastiche, un collage, porque la gente va autoconstruyendo según las necesidades familiares y según los recursos que tenga a su disposición. Entonces es un proceso que, insisto, se da de manera prolongada en el tiempo y los barrios autoconstruidos están constantemente renovándose. Una vez un poblador me dijo, estaba haciendo una, bueno, mi primera investigación desde el movimiento de pobladores, saqué un libro hace poco y en el trabajo de campo que hice hace varios años atrás, un poblador me dijo una vez, este barrio autoconstruido y es como casas de payaso, todos hacen las casas como quieren. Y efectivamente porque todos tienen que ir acomodándose a las necesidades propias de cada familia. Bien, vamos ya al caso de análisis. La toma de un nuevo amanecer de Cerrillos, que como ustedes podrán ver en el mapa acá a la derecha, en estas distintas escalas que pongo acá, está ubicado sobre los o sea, los terrenos, perdón, del ex vertedero Los Errázuriz, en la comuna de Cerrillo. Es una toma que se inicia el 16 de julio, en plena pandemia, la mayoría de la ciudad estaba en cuarentena, y un grupo de pobladores chilenos en un comienzo, allegados de las poblaciones del frente, van a este sitio, se lo toman y empiezan a autoconstruir las viviendas, digamos, siguiendo el patrón clásico de la toma de terreno. Ocupación del espacio, disputa por el espacio para evitar la represión policial y con demandas específicas por soluciones habitacionales, ¿ya? O sea, nos falta subsidio, etcétera. Sin embargo, la ocupación progresivamente se empezó a poblar con familias migrantes y actualmente la mayoría son migrantes. No hay hay un catastro oficial que se hizo del MIMBU, pero no he tenido acceso a los datos oficiales, pero aproximadamente hay 2.000 familias, quizás un poco menos, 1.800, que están divididas en 11 sectores y en su mayoría son migrantes. Ya es una cuestión así como bien evidente, uno va para allá y se da cuenta inmediatamente que prima hay un factor migrante y que los chilenos están en absoluta minoría. La procedencia de estos migrantes, Haití, Colombia, República Dominicana, Venezuela, Perú, Ecuador, incluso hemos visto argentinos. Es un escenario muy diverso, ¿ya? Parecen primar los haitianos, pero insisto, no me atrevo a dar ninguna cifra más oficial porque no tengo todavía el catastro sobre mi mano. ¿Cuál es el contexto urbano que explica la emergencia de este y otros campamentos? Principalmente el alza en los precios del suelo y el alza en los arriendos. Si bien los chilenos que viven ahí residían como allegados previo a estar habitando en este campamento, en el caso de los migrantes vienen prácticamente de todo Santiago y ellos vivían en condiciones de arrendamiento. Arrendaban piezas o departamentos y producto de la pandemia y el alza del precio de los arriendos, sencillamente no pudieron seguir pagando o estaban siempre bajo amenaza de ser expulsados de sus casas, así que decidieron ir a vivir a la toma. Y como les digo, hemos visto gente que viene de Estación Central, de Santiago, de San Bernardo, de La Pintana, de Huaychuraba también. O sea, es muy diverso respecto a la procedencia de los sujetos. Ahí lo pongo. Un aspecto que llama la atención y que voy a hablar un poco más pronto tiene que ver con la economía informal del suelo, o podríamos decir el pago por el derecho a autoconstruir. A diferencia de los campamentos que históricamente conocemos, donde la gente llegaba de manera organizada, 1.000, 2.000 familias, organizadas en comités de vivienda, incluso con vinculación directa con partidos políticos, como el caso de La Victoria, de Herminda de la Victoria en Barranca, etc. Acá la gente llega o tiende a llegar de manera más individual, ¿ya? Familias que escuchan de esto van a buscar casa al campamento y la única posibilidad de acceder ahí es pagando por el derecho a autoconstruir. O sea, la gente desembolsa no poca plata en la compra de suelo, ¿ya? Muchas veces hemos visto en la televisión donde dicen, no, la gente es engañada aquí, y, o sea, la verdad es que nosotros, nadie nos ha dicho me engañaron. Todos reconocen que esto es una práctica ilegal, informal, pero se asume como una parte, digamos, del proceso de autoconstrucción. Ya saben perfectamente que es un pago trucho, digamos, que el loteo es informal, pero aún así se hace con el fin de garantizar el acceso a este espacio.
Le preguntas a quién le pagan. Hay gente dentro del campamento que controla ciertos recursos, la luz, el agua, y el recurso más preciado, por supuesto, que es el suelo, ¿ya? Y así como ha crecido exponencialmente el número de familias, también han aparecido distintos servicios dentro del campamento. Hemos visto ferreterías, almacenes, clubes nocturnos, botillería, restaurantes, fábrica artesanal de ladrillos, iglesias, barberías, peluquerías, etcétera. Y también lo que se nota, que es una cuestión bastante común en general a todas las organizaciones urbanas, territorial o a nivel de barrio, son los liderazgos femeninos. Generalmente las personas que tienen o que están más vinculadas a la organización cotidiana del campamento, en los sectores, las distintas asambleas, son mujeres. Lo que les decía, ya va a ir pasando a los hallazgos propiamente tal. Lo que parece, digamos, más sorprendente es que la gente aquí no llega de manera organizada con el fin de ocupar, digamos, y recuperar un derecho negado, sino que sencillamente paga, desembolsa mucha plata en la compra de suelo, tal como si lo hubiese hecho o como si lo hicieran en el mercado formal del suelo, ¿ya? Y aquí alguien dice, no es secreto para nadie que sí se han vendido los terrenos. Yo lo compré, no le voy a mentir porque esto fue así, y si alguien dice que no, está mintiendo. Pongo esto porque, como dije recién, muchas veces se da a entender en la prensa o en, qué sé yo, en el debate público sobre los campamentos que hay gente que está siendo engañada. O sea, claro, hay un negocio completamente ilegal, irregular, trucho, no hay papeles de por medio, muchas veces, otras veces sí, papeles truchos, pero la gente sabe perfectamente que está comprando terrenos que no son de quien los vende, ¿ya? Pero insisto, se hace como una forma de garantizar el acceso a este espacio. Y también hemos notado que conforme pasa el tiempo, el precio del suelo va subiendo. ¿Ya? Cuando llegamos a hacer esta investigación en julio del año 2021, había terrenos que se vendían a 500.000 pesos, 1 millón, y ahora hay terrenos que se venden 3 millones, 4 millones, terrenos completamente pelados, que hay que emparejar, que están sobre un exvertedero, como este que se ve a la derecha. De hecho, puse esta foto porque aquí hay un cuadrante casi imaginario que está delimitado con una cuerda, pero eso costó 2 millones de pesos, algo así. Entonces, la gente paga mucha plata. ¿Pero por qué lo hace? Porque aún así parece ser una opción mucho menos insegura que el arriendo. Después hablo un poco más del arriendo, pero para la opinión de los residentes, la condición de arrendamiento y de ser arrendatario es muy vulnerable, que están constantemente sujetos a presión del dueño, que los van a echar, y también están siempre pensando en la imposibilidad de poder pagar o llegar a fin de mes porque tienen empleo estable, perdón, inestable, muchos de ellos trabajan en el comercio ambulante, etcétera. Otra cuestión que les comenté, también este campamento destaca por ser un espacio muy, muy interesante y muy dinámico en otras formas de economía informal, no solo en el suelo, sino también en la emergencia de pequeños negocios dentro del campamento. Y esto, aquí pongo una cita de Mangin, William Mangin, un antropólogo norteamericano que hizo investigaciones etnográficas en Lima, en los 60, y es básicamente lo mismo que dice él. O sea, hay en estos espacios de autoconstrucción hay un mercado informal muy, muy dinámico que no solo sirve para satisfacer las necesidades básicas de los individuos, sino también para dinamizar económicamente un sector importante de la periferia. ¿Ya? Pensemos que viven 2.000 familias, bueno, ¿dónde las 2.000 familias satisfacen sus necesidades? Siendo la más importante, por ejemplo, o la más inmediata, la construcción de la casa. Bueno, hay varias ferreterías dentro de este espacio. O también son extranjeros, hay servicios de envío de dinero al extranjero. Lo que les comentaba, las personas que viven acá, en su mayoría eran arrendatarios, arrendatarias, y entienden esa forma de vida, esa forma residencial, como una esclavitud, casi. ¿Ya? ¿En qué sentido? En que uno está sujeto a la imposición del dueño de la casa, lo que implica que es una forma de tenencia muy, muy vulnerable. ¿Ya? Importante decir esto porque pensemos que todas estas personas, o muchas de ellas, no cuentan con papeles, están en condición irregular, por lo tanto también acceden informalmente a la vivienda en el contexto del arriendo, en conventillos, en edificios, etcétera.
¿Y por qué hago este punto? Porque muchas veces se dice o se asocia la residencia informal solamente al campamento, y sabemos que no es así. También hay informalidad en aquellos espacios que son aparentemente formales. Por ejemplo, los edificios del centro, está hiper documentado que hay formas de acceso irregular e informal a los, entre comillas, mal llamados guetos verticales, porque es la única forma de que la gente pueda acceder a vivienda cuando está llegando desde el extranjero, ¿ya? Entonces es una condición igualmente informal, pero más camuflada, podríamos decir. Aún así, lo que quiero decir acá es que el hecho de tener que pagar mes a mes y estar en la incertidumbre de si no voy a poder pagar o si me van a echar porque no puedo pagar o porque me van a subir el arriendo, eso lleva a estas personas a tomar la decisión de irse al campamento, ¿ya? Ir a vivir al campamento, y para eso, bueno, juntan plata, y muchos de ellos lo que nos dijeron, especialmente quienes llevan más años en Chile, sacaron su retiro del 10%. Ya los inmigrantes peruanos, por ejemplo, que llevaban 10 años viviendo acá, que tenían algunos ahorros previsionales, los retiraron y lo invirtieron en la vivienda, ¿ya? Lo que es sumamente interesante, porque uno podría pensar que vivir en un campamento es muy vulnerable, que claramente lo es, pero aún así hay una racionalidad detrás que parece ser esta forma de habitación menos vulnerable que el arriendo, ¿ya? Menos, ¿cómo decirlo? El fondo, hay una posibilidad de acción mucho mayor en el campamento que en el arriendo, ¿ya? Y está claramente eso expresado, por ejemplo, en las posibilidades que tienen las familias de reunificarse una vez que llegan al campamento, porque tienen más espacio, pueden autoconstruir según sus necesidades, etcétera. En ese sentido, yo entiendo el campamento como una forma de imaginar un proyecto de permanencia. Y eso mucha gente lo dice, o sea, aquella imposibilidad de permanencia que estaba materializada en el arriendo, porque tienen poco espacio, viven en piezas de 2x2, viven todos hacinados, parece ser que es subvertido, es transformado en el campamento, porque hay mayores posibilidades de operar más agencialmente, más autónomamente, básicamente definir cómo quiero la casa, qué tipo de residencia imagino y con quién voy a vivir, eso lo defino yo, ¿ya? Por ejemplo, algunas citas que dicen, aquí me encanta en realidad, uno lo ha visto con harto sacrificio, lo ha trabajado tanto, que como uno le toma cariño. Y le pregunto yo después, ¿y si usted tuviera la posibilidad de comprar el terreno y quedarse acá? Ay, sí, claramente ese sería como ganarse la lotería. Y una residente peruana nos dice, yo estoy feliz acá porque nadie me dice, ándate a tu casa o ándate, yo necesito mi plata. Eso yo estoy feliz de esa manera. Yo prefiero esto en vez de que alguien me esté humillando. Y también, asociado a lo mismo, a este proyecto de permanencia, uno de los elementos que más se destacan en estos campamentos es que la gente construye en definitivo. Vean aquí los bloques de ladrillos que están, que de hecho se hacen en el campamento, y los ladrillos de arcilla que uno ve en el mercado formal de vivienda, bueno, también se están utilizando en los campamentos, y que rompe de alguna forma con esta idea de transitoriedad del campamento, pensando que especialmente en los 90 y los 2000, el campamento fue entendido como un fenómeno residual que la política de vivienda subsidiada eventualmente podría absorber. Por lo tanto, la gente que estaba en los campamentos en ese periodo asumía que ellos iban a dejar de vivir en campamentos y iban a postular a la vivienda formal vía subsidio. Acá no necesariamente es así por lo que les mencioné antes. Gente que o está indocumentada o que no puede postular porque no tiene los años de residencia requeridos o porque derechamente no conocen la política de subsidio. Entonces viven o básicamente construyen como les gustaría vivir permanentemente. Y eso creo que es bien, o está bien expresado en esta fábrica artesanal de ladrillos que aquí muestro a la izquierda, y en casas que son de dimensiones mucho mayores a lo que uno podría pensar es la norma en un campamento. Aquí a la derecha ven una casa con 2 pisos, estacionamiento para autos, bloques de concreto, etcétera. Todo esto está asociado, esta práctica de autoconstrucción más bien está asociada también a la producción de una ética del virtuosismo y una política del merecimiento a través de los cuales los migrantes, o las migrantes más bien, imaginan una inclusión situada a la sociedad chilena, ¿ya?
Y eso tiene que ver con la emergencia de discursos que siempre están asociados a buenas nociones de limpieza, de pulcritud, de organización, en oposición a esta imagen más estigmatizada del campamento como un espacio desorganizado, sucio, con barro, etcétera, ¿ya? Un presidente peruano dice, debemos demostrar que somos organizados, limpios, que nos gusta vivir bien. La idea de vivir bien es muy, muy repetida. Yo hice una investigación piloto hace un par de años atrás, mucho más acotada que esta, un par de meses, un año, en un campamento en Colina, y los migrantes decían lo mismo, básicamente. Nos gusta vivir bien y tenemos que demostrar que nos gusta vivir bien. O sea, que nos queremos estar con los pies en el barro, que no queremos estar asociados a esta imagen más negativa del campamento, etcétera. Y eso también está asociado, como dije recién, a esta política del merecimiento. Básicamente, si ellos tienen la posibilidad de demandar derechos y de reivindicar, por ejemplo, un derecho a vivir informalmente, a vivir en la toma, es porque se lo han ganado. Y esta cita del residente boliviano es súper interesante. Dice, yo creo que me he ganado el derecho a vivir en la toma, porque dentro de todas las cosas he procurado siempre seguir las leyes de Chile, al momento de ingresar, me impacto. He tratado de vivir y de sobrevivir sin pedirle al Estado que me ayude. He encontrado una solución para no ser una carga. Y luego habla de las personas que venden terreno. Y dice, ellos lucran con las casas, lucran con los terrenos, entonces no merecen derechos. O sea, tienen derechos como todos, pero yo creo que no deberían estar incluidos bajo la misma línea de decir una persona viene a buscar una casa para su hijo a una persona que viene a buscar casa para vender. Porque ahí termina, dice, se supone que vienes a vivir acá, no a vender. Y esta ética del merecimiento y del virtuosismo, o política del merecimiento y la ética del virtuosismo también está asociado a un ideal de moderación y acomodo. Aquí yo no veo o no hemos visto reivindicaciones identitarias de los migrantes de manera abierta y explícita como una forma de disputar, por ejemplo, el estigma al que son sometidos los migrantes, sino que dicen, básicamente, ya que somos extranjeros, tenemos que acomodarnos a la forma en que se vive en Chile. Entonces, por ejemplo, siempre han habido problemas con una discoteca que había en el campamento porque metía mucho ruido, porque muchas veces habían problemas de seguridad, y llegaba la policía, etcétera. Entonces una persona dice, perdón, discotecas ahí arriba. Yo reniego mucho de eso. ¿Dónde creen que están? ¿En su país? Que deben respetar este país. Tienen que respetar este país. Se le ha dado todo este lugar para que ellos vivan. Eso lo dice una residente boliviana. Y una residente colombiana, que de hecho es la misma que dijo la cita del comienzo de no podemos exigir, dice, cuando llegas a otro país, debe hacer un cambio uno personalmente, vivir tranquilo, tener oportunidades, si te las están dando, aprovecharlas al máximo, ¿ya? Básicamente, insisto con esta idea de que los migrantes tienen que moderar su conducta y actuar civilmente en un contexto de acomodo. Parece que me está molestando mi hijo. Hola. Efectivamente. ¿Puedes cerrar la puerta, por favor? Denme un segundo para cerrar la puerta. Ya. Eso, y ya para ir cerrando esta presentación, creo que el caso de la autoconstrucción en el campamento Nuevo Amanecer nos da pistas para entender de qué forma los migrantes están construyendo su subjetividad como ciudadanos y al mismo tiempo están imaginando formas situadas de pertenencia a la comunidad política nacional. Lo que dije hace un par de ratos y retomo. La autoconstrucción implica siempre un proceso de producción de espacio, lo más evidente, pero también de self-making, de autoformación, ¿ya? En la medida en que junto a las casas se construyen personas que están asociadas, o ciudadanos más bien, que están siempre inspiradas por una ética del virtuosismo. Y la idea, insisto, de nos gusta vivir bien en oposición a la imagen más negativa del campamento es clave. ¿Ya? Es un discurso muy, muy repetido. Y de hecho es un discurso que muchas veces legitima la inversión importante de recursos en las casas. O sea, si la gente gasta 6, 7 o 10 millones de pesos en construir una casa, es justamente para materializar esta idea de vivir bien. En efecto, ahora no solo se venden terrenos en el campamento, sino también casas. Y una anécdota etnográfica, la primera vez que fuimos al campamento, el año pasado, recuerdo que estábamos caminando por ahí y de repente se nos acerca una residente haitiana y nos pregunta, ¿ustedes están comprando casa?
Y no, no estamos solo observando, le dijimos. Pero eso da cuenta de que hay un mercado muy, muy interesante dentro del campamento. O sea, se compran y se venden casas constantemente. Asociado al anterior, yo creo que el campamento también refleja la emergencia de nuevas formas de pertenencia a la comunidad política, ¿ya? Y que tiene que ver también con esta construcción de los individuos en tanto sujetos moderados, autosuficientes y que son capaces de actuar autónomamente en el mercado formal o informal, ¿ya? Y ahí la idea de contribución creo que es clave, o sea, la idea de pensar que uno adquiere derechos no tanto por la mera condición de persona, sino que también porque hay ciertas prácticas contributivas a la ciudad y a la sociedad. Esto es una cuestión que le estoy dando vuelta recién ahora, bueno, le estamos dando vuelta en realidad en el equipo de investigación. Eh, the right to indifference, el derecho a ser, básicamente, a ser indiferente, ¿ya? ¿Por qué digo esto? Porque dentro de los debates contemporáneos de ciudadanía está toda esta discusión en torno a si el proyecto nacional moderno es capaz de reconocer o no a la diferencia, ¿ya? Entonces, autores o autoras como Iris Young dice que claramente no, que la ciudadanía liberal moderna lo que ha hecho es, a través de la idea de universalización, ha sido homogeneizar aquellas identidades que no tienen expresión en la esfera pública, identidades de género, sexuales, etcétera, etcétera, étnicas, qué sé yo. Por lo tanto, lo que propone Iris Young y otros autores como Taylor y aquellos autores más vinculados al multiculturalismo, Kim Lika, etcétera, es que deberían haber formas de reconocimiento cultural de aquellos grupos que han estado históricamente subordinados a la ciudadanía hegemónica, al proyecto hegemónico de nación, etcétera. Y por lo tanto, deberían haber formas para que estas personas pudiesen reivindicar el derecho a la diferencia, a ser diferentes. Sin embargo, lo que parece que estamos viendo acá es como todo lo contrario. O sea, los migrantes que vienen a este campamento no necesariamente buscan ser reconocidos como diferentes, sino que básicamente lo que vemos es una demanda por inclusión o incorporación a la ciudadanía universal, en el sentido de acceder a los mismos derechos, ¿ya? Pero no desde la condición de ser distintos, sino que por el mero hecho de estar contribuyendo cotidianamente a la reproducción de la vida. Y esto me lleva a un cuarto punto de esta conclusión, es que para los migrantes los derechos no emanan necesariamente de principios abstractos, como la idea de soy un humano que tiene dignidad y derechos, etcétera, sino que básicamente de las acciones cotidianas, ¿ya? En la medida en que se entienden como productores de espacio y como agentes que contribuyen a la reproducción de la vida cotidiana. Luego de eso son capaces de reivindicarse estos derechos a la permanencia, derecho a quedarse en la toma, el derecho a autoconstruir, etcétera, ¿ya? Lo cual claramente nos trae una paradoja. Por un lado tenemos esta universalidad de los derechos, que todos dicen efectivamente, sí, yo, o sea, tengo derechos porque soy persona, o sea, no me pueden maltratar porque soy migrante, etcétera, versus la cuestión del merecimiento, que parece estar subordinado a las prácticas contributivas de los migrantes. Y por último, para ir finalizando esta presentación, y tal vez para dejarlo para la discusión, esta diferencia entre el campamento del pasado como un resultado de la acción colectiva y el campamento del presente como resultado de las acciones más individualizadas de los sujetos, ¿ya? Entonces ahí podríamos pensar, por un lado tenemos el campamento histórico como una forma, o más bien como una representación de los proyectos de transformación social, versus el campamento actual, que tiene que ver con la materialización de ciertos proyectos de permanencia e inclusión que aspiran los migrantes. Esto no quiere decir que el campamento actual sea despolitizado ni nada, o sea, yo creo que también siempre existe un potencial de politización o de transformación dentro de estos espacios. Sencillamente lo que estoy diciendo es que claramente no emergen de la acción colectiva tal cual lo hacían hace un par de décadas atrás. Eso. Y para ir cerrando solamente, vamos a mostrar unas fotos junto con Colectivo Obra Común, un grupo de arquitectos de la Chile. Lo que hemos hecho han sido mapeos colectivos que hicimos el año pasado como una forma de placemaking. Básicamente la gente le asigna sentido a su espacio en la medida en que los va reconociendo, entonces nosotros
recorríamos el campamento y la gente le iba poniendo nombre a las calles, y actualmente casi todas las calles tienen nombres dentro de este campamento, algunas de las cuales están incluso puestas en Google Earth. Ustedes se pueden meter ahí y van a ver la avenida principal, 16 de julio, etcétera. Y posterior a ello, a final del año pasado, hicimos entrega de los mapas, el mapa que presenté hace un par de láminas atrás, con las calles también nombradas y con códigos QR, donde ellos pueden descargar el mapa en su teléfono. Lo cual fue bien agradecido porque el campamento, a diferencia de muchos otros, no tiene un trazado tipo de Amero, entonces es bien laberíntico, la verdad. Es muy fácil perderse dentro, especialmente de noche. Así que eso, espero que le haya gustado la presentación y los agradecimientos de rigor, bueno, a los residentes de la Toma Nuevo Amanecer, al equipo que conforma CIVIM, Ciudadanía, Vivienda y Migración, Carol Chan, Carolina Ramírez, Alejandra Vergara, Constanza Tellería, Tomás Bustamante, Fernanda Valenzuela Zamorano, Constanza Seguel, Karen Paiva, y al colectivo Obra Común, con quien hemos establecido distintos trabajos colaborativos en el marco de este proyecto, de esta investigación en terreno. Eso, gracias por su atención. Muchísimas gracias, Miguel. Voy a hacerte algunas de las preguntas que aparecen aquí en la sección de Question and Answers. Hubo un par que hizo Teresita que siente que ya fueron contestadas, así que voy a pasar a la pregunta de Anonymous Attendee, que dice: me gustaría profundizar un poco sobre aquellos que lucran con la construcción. ¿Se construyen casas para después venderlas? ¿O siempre se construye sabiendo quién va a ocuparla? ¿Hay alguna tensión en la comunidad en torno a estos personajes? Sí, mira, lo que hemos visto nosotros es que no necesariamente se construyen para vender, pero lo que ocurre es que la gente construye y después, por las lógicas propias del movimiento migratorio, se van, buscan otros destinos y esa casa queda ahí, entonces las van vendiendo. Hay una reventa de casa. Si hay cuestionamientos, mira, es un tema interesante. Yo no he visto cuestionamientos directos o una posición clara y explícita contra las personas que venden. ¿Ya? Digamos, se entiende como parte, como dije en la investigación, como parte normal o normalizada, digamos, de las prácticas cotidianas dentro de un espacio incluso informal. Así como tú tendrías que pagar costos elevados en el arriendo, también puedes pagar un suelo que va a ser tuyo, entre comillas, ¿ya? Entonces, la cuestión del pago también opera como un mecanismo de garantía de que el suelo es tuyo. O sea, la gente se siente dueña del suelo a pesar de que no tenga ningún tipo de papel. En algunos casos sí hay papeles, como dije, medio tránsfugos, pero se reconoce, o sea, eso es lo interesante, hay un reconocimiento colectivo a que el hecho de pagar te da la posibilidad de vivir en un espacio y que ese espacio sea reconocido por todo como tuyo, ¿ya? Por lo tanto, claramente representa más seguridad que la inseguridad del arriendo. Así que por ese lado no es o al menos yo no he visto ningún cuestionamiento directo. Súper. Sí, y alguien dice población Santa Anita, sí, el campamento Che Guevara, exactamente. Sí, Santa Anita. Gracias por quien lo dijo. Eso. El dato. Bueno, Antonia Iriarte dice que yo supongo que Antonia Díaz Valdés Iriarte, si me equivoco, mis disculpas, que es profesora acá también en el Centro de Investigación en Sociedad y Salud, pregunta: ¿en qué momento y qué hitos marcan ese cambio entre el campamento más colectivo al contemporáneo? Gracias por la presentación, muy interesante. Sí, yo creo que más que un hito específico que demuestre el cambio, tiene que ver con, o desde mi punto de vista, es más importante ir viendo cómo nuevos campamentos van emergiendo y van apareciendo, porque, por ejemplo, con el espíritu más reivindicativo y colectivo todavía hay en Santiago, insisto, el campamento Dignidad en La Florida, el campamento Pirata Parra en Cerro Navia, todos ellos responden a esta lógica más clásica, a allegados que están presionando para tener suelo o tener vivienda, ojalá bien ubicada, que los conecte con su familia. ¿Ya? El campamento Violeta Parra, bueno, te hiciste un trabajo ahí y me contaba que es básicamente eso, allegados de la comuna que están ahí, se instalan y que están reivindicando el suelo y lo lograron. ¿Ya? El tema se complejiza cuando llegan migrantes a autoconstruir
y que esa lógica más organizativa, colectiva, tal vez no está tan presente por las razones propias del fenómeno migratorio. O sea, no hay organización necesariamente, el proyecto siempre está ahí como andando sobre la marcha, etcétera. Muchas de las familias están, dos o tres personas están solas, no tienen mayores conexiones, entonces hay distintas formas de apego, tanto como con la ciudad en su conjunto, como con el territorio. Por eso hemos visto que gente viene de La Pintana a vivir a Cerrillo, sin ninguna conexión, digamos, familiar ni nada. Solo escucharon para ir y llegaron a ir al campamento. Entonces yo no diría que hay una diferencia así como tangencial o drástica entre un punto de inflexión, sino que es más un continuo. Diego Palacios también comenta muy interesante la presentación y pregunta, ¿la despolitización en los campamentos en Chile también se observa en otros países latinoamericanos? Sí, ahí yo no sé si hablar de despolitización, insisto, para mí esto igual es un espacio político, lo que hay, menos hay, quizás, o lo que hay en menor medida es, no sé, pues, vinculación con partidos, una menor carga ideológica de los residentes, etcétera. Pero mira, es interesante el caso de Chile porque históricamente el movimiento popular fue muy, muy politizado, ¿ya? En comparación con otros países de la región. O sea, el texto de Manjín, por ejemplo, de Lima de 67, habla sobre barriadas que más o menos al mismo tiempo están emergiendo en Chile, pero en Chile hay una clara vinculación con partidos de izquierda. Ya tenemos el ejemplo de la victoria de 1957, incluso 1947 hay tomas de terrenos organizadas con estrecha vinculación con el Partido Comunista, etcétera. En otros países, podríamos decir, fue menos politizada, entre comillas, porque hubo menos vinculación orgánica, digamos, con el sistema formal. No se levantaron movimientos que terminaran, no sé, por la elección de un presidente como Allende. Eh, pero desde mi punto de vista, todos estos espacios representan siempre posibilidades de acción política colectiva. El tema, de manera más coyuntural, si eso efectivamente logra posicionarse o no, ¿ya? No sé, estoy pensando, por ejemplo, en la toma de Peñalolén en el 99, en los terrenos de Nasur, el dirigente de Santiago Morning parece que era. Una toma también clásica en el sentido de que hay agentes muy politizados que llegan ahí, reivindican el suelo, qué sé yo, pero el contexto histórico era muy poco proclive a absorber esas demandas y transformarlas en un, o sea, un movimiento social más importante. Pero insisto, yo creo que yo no, más bien yo no reniego de la posibilidad del campamento como un espacio de politización. O sea, yo creo que de aquí para adelante es posible observar incluso reemergencia de asentamiento autoconstruido con este ideal más reivindicativo del pasado. Yo no lo descarto para nada. Y también podemos pensar después en el caso de los migrantes de segunda, tercera generación que van a estar acá, que tal vez constituyen un movimiento migrante fuerte. O sea, de hecho, hay orgánicas migrantes también funcionando en Chile, hay varias. Pero al menos yo no he visto presencia de ellos en este campamento. También un asistente anónimo nos pregunta, en la presentación se habló de que son las mujeres quienes ocupan espacios de liderazgo. ¿Quiénes son quienes cobran ilegalmente por el acceso al terreno, luz, electricidad? ¿Existe aquí una diferencia de género entre roles que ocupan en el campamento? Buen punto, buen punto. Mi hipótesis es que sí, pero ahí es difícil testear esa hipótesis porque estos grupos que controlan estos recursos también no son muy visibles. O sea, la gente los reconoce, pero mucha gente no le gusta hablar de ellos por razones obvias. Yo creo que he visto a varios de ellos, pero tampoco se ha dado la posibilidad de hablar abiertamente sobre esas prácticas derechamente ilegales. Pero interesante podría ser una hipótesis sobre esta diferencia de género. Lo que es relevante, creo yo, es que igual hay un respeto como mutuo. Al menos nosotros no hemos visto ningún tipo de tensión evidente entre aquellos que van cobrando versus las mujeres dirigentes. O sea, claro, hay cuestionamiento de repente porque hay aprovechamiento claro, pero siguen operando ambos sistemas, ¿cachai? Donde por un lado la organización más formal, reconocida socialmente, y esta otra más informal, etcétera. Ambos en distintos niveles generan una cierta estructura del campamento. Súper, vamos a tal vez hacer un par más para ir cerrando. Hay otro asistente anónimo quien nos pregunta, primero que todo, hola a todos y todas, me ha llamado la atención uno de los últimos temas que se tocó,
la paradoja de que si los habitantes extranjeros hagan respetar su derecho de ser y vivir diferentes, o ser un agente de contribución a la comunidad que se adhiere y colabora a las costumbres. ¿Qué punto de vista tienes frente a esto? Ya que en lo personal Sí. creo que el adaptarse al modo de vida de parte de los migrantes permanentes crea un cierto ambiente de respeto hacia los habitantes históricos y de origen, y en repercusión continua con el equilibrio y la vida natural que se ha dado en el desarrollo del ser humano, flora y fauna, enlazado a cada contexto geográfico. Sí, yo creo que esta ética del acomodo, como dije recién, hay que circunscribirla a, primero, personas que están viviendo en la informalidad. Entonces ahí hay un factor de estigmatización importante. Segundo, son migrantes, muchos de ellos, muchos migrantes racializados, son afrodescendientes. Otro factor de estigmatización. Tercero, muchos son indocumentados. Entonces yo creo que todos esos elementos claramente cobran vida en ciertas discriminaciones que estos sujetos son o están sometidos día a día. Por lo tanto, esta ética del acomodo yo la entiendo como una forma de responder a ello. O sea, al fondo decir, no venimos aquí a romper con el modo de vida chileno, sino a integrarnos, a incorporarnos. Ahora, hay gente que lleva viviendo relativamente poco, muchos de ellos, 5 años, 6, pero ahí hay que ver qué pasa después. O sea, por ejemplo, estoy pensando en otros países con presencia importante de migrantes, donde han habido tensiones interétnicas, digamos, entre distintos grupos, por el no reconocimiento de los grupos. Estoy pensando en, no sé, en Francia. Hace un par de años atrás, y ya en realidad varios años, 2005 para adelante, ¿se acuerdan que hubo en los banlieues, en las periferias de París, esta semi-revuelta de migrantes árabes? Entonces, claro, había toda una tensión y todavía la existe porque el Estado francés, secular, con este ideal más universal de ciudadanía, no permite la promoción o la expresión libre de ciertas prácticas tradicionales, entre comillas, de los musulmanes, como que las mujeres pueden usar velo en ciertos espacios públicos, etcétera. Bueno, eso también genera como contraparte una respuesta por el derecho a la diferencia, ¿ya? Yo creo que eso actualmente no se ve tan evidentemente en Chile, pero quizás se va a ver después, en la medida en que los grupos estén más asentados y que efectivamente este ideal más asimilacionista no cumpla su cometido, digamos. Aparte que en todos lados donde este ideal más asimilacionista ha intentado imponerse, los resultados no siempre han sido buenos. O sea, Estados Unidos, qué decir, ya con los migrantes, no sé, mexicanos, latinos, ya hay segunda y tercera generaciones que reivindican el derecho a ser diferente, a hablar español en el caso de los chicanos, etcétera. O en el mismo caso, como dije recién, de los migrantes árabes o del norte de África en Francia, ¿ya? Que también reivindican su derecho a expresar públicamente su religión, ¿ya? Súper. Voy a hacerte las dos siguientes, que van a ser las dos últimas ¿Ya? juntas. Álvaro Castillo pregunta, pareciera, puede que me equivoque, que el fenómeno de las tomas o campamentos está usualmente vinculado a los fenómenos migratorios, en el pasado por la migración Mm. campo-ciudad y ahora con la migración extranjera. ¿Es posible hacer esa asociación? Y Carla Olivarí, muy buena presentación, muchísimas gracias. ¿Han podido observar formas de integración y redes de apoyo entre migrantes y chilenos, chilenas? ¿Existe contacto ordinario entre ambos grupos? Contacto cotidiano entre ambos grupos. Sí, interesante sobre lo de la toma y lo de las migraciones. Sí, estoy intentando buscar una respuesta. Mm. Yo diría que, claro, o sea, en la medida en que hay mayores presiones demográficas en las ciudades y hay escasez de vivienda, claramente eso va a generar distintas salidas y el campamento, la toma, como dije en la presentación, es una de las formas más clásicas por las cuales los pobres urbanos han resuelto su problema de vivienda. Eso como primer punto. Ahora, hartos autores han dicho, de hecho el mismo William Magin que yo citaba el caso peruano, que las personas que llegaron a vivir en los campamentos a mediados del siglo XX no eran personas que estaban directamente llegando al campo, digamos. O sea, el campamento no era podríamos decir, un enclave rural en la ciudad. ¿Ya? Él decía, la gente que va a vivir a los campamentos, al menos a mediados del siglo XX, era gente que ya llevaba varios años viviendo en la ciudad. Estaban, digamos, con las lógicas urbanas internalizadas.
Entonces los tipos sabían perfectamente dónde moverse, qué terrenos tomar, etc. Entonces, claro, hay una presión más indirecta, sí, pero yo no diría que es exactamente eso. Eh, y el caso de los migrantes internacionales, yo creo que los migrantes internacionales resuelven la cuestión residencial o el déficit de vivienda tal cual lo harían los chilenos. O sea, es más bien una contingencia que el alza de los campamentos se dé en un contexto de mayor presión, entre comillas, migratoria. Porque como digo, o como dije más bien, el antecedente más evidente del alza de los campamentos no es la migración, sino el déficit de vivienda. Entonces, en la medida en que aumenta el déficit de vivienda, aumenta también la autoconstrucción, las tomas o el allegamiento. Ya son distintas formas de resolver este problema. En el caso de Chile, el allegamiento sigue siendo la forma más usada por los pobres urbanos para resolver el problema de vivienda. Actualmente hay cerca de 400.000 familias que viven como allegadas, ¿ya? Que es mucho mayor a las 81.000 que viven en campamentos, ¿ya? Entonces, yo no sabría hacer esa relación tan directa entre migración y aumento de toma. Y segundo, lo de la integración, sí, totalmente. O sea, el campamento no es un enclave étnico, digamos, son espacios muy, muy diversos en términos culturales y nacionales. Entonces, si bien priman los migrantes, perdón, también hay chilenos que participan activamente en todas las iniciativas. De hecho, hay el sector donde comenzó la toma está liderado por chilenas y hay un comité de vivienda que se está armando, si no se armó, creo, hace un par de meses atrás, y la dirigente es chilena, y si tú la escuchás hablar a ella, es la típica dirigente de poblador, en el sentido que está muy, podríamos decir, incorporada en la burocracia municipal, conoce a la alcaldesa, conoce al director de no sé qué división de la municipalidad, sabe perfectamente cómo funciona el sistema, etcétera. Y esa persona tiene mucha vinculación también con migrantes peruanos, etcétera. O sea, sí, hay vinculación total cotidiana entre chilenos y inmigrantes porque esto es un espacio muy, muy diverso. O sea, no es un espacio solo compartido por migrantes o hay un espacio también solo donde residen chilenos. Como mostré ahí, había mapas, o sea, el mapas con los sectores y los sectores no están definidos etnonacionalmente. O sea, en todos hay de todo. Eso. Bueno, ya en honor al tiempo vamos a ir cerrando. Súper interesante la presentación, Miguel. Muchas gracias por contestar a todas esas preguntas. Me imagino que todos nos morimos de ganas de saber qué es lo que va a pasar cuando vayáis a entrevistar a arrendatarios, ya que ha emergido el hecho de que esta es una situación tan particular. Y no quiero despedirte sin invitarte a ti y a todos los presentes a nuestra próxima Cátedra Sociedad y Salud, que se llevará a cabo el 14 de septiembre, donde expone Ignacio Eisman, PhD en Trabajo Social, con el tema Panorama de las mujeres en situación de calle en Chile, en donde Ignacio Excelente. va a comentar su trabajo en el área, preguntas y trayectorias del sinogarismo de las mujeres en Chile, mostrando eh, que el sinogarismo tiene ciertas características cíclicas y que la edad en que se experimenta es un factor relevante para describir el panorama. Y Perfecto. bueno, muchas Gracias, gracias Nicolás, a por la todos. invitación y gracias a todos por las preguntas.